Y para hablarnos respecto a este tema, le agradezco que nos tome la comunicación al jefe de la Clínica del Viajero UNAM y expertos en política de salud global, el doctor Jorge Baruch. Doctor, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, bien, gracias. Saludos al auditorio. ¿Es un tema preocupante a las cifras que estamos hablando? Sí es preocupante debido a que la tosferina es una enfermedad prevenible por vacunación. Entonces, realmente no debería de haber casos si nosotros llevamos a nuestros hijos a vacunar y estamos al pendiente de nuestro esquema y de su esquema de vacunación. Realmente la vacuna de tosferina viene combinada con otras dos enfermedades, que es tétanos, difteria y tosferina, y se aplica a menores de 5 años, generalmente 3 dosis, entre los 4 y 6 años, una dosis extra, o 2 dosis extra, dependiendo del esquema, y entre los 11 y 12 años, una dosis adicional. Entonces, con eso ya podemos asegurar y disminuir los estados de portador y asegurar que no den complicaciones o incluso eliminar el riesgo de contagio. Ahora, los adultos necesitamos estar al pendiente de recibir nuestras dosis de refuerzo, que generalmente suelen ser cada 10 años, en el caso de esta vacuna triple bacteriana, tétanos, difteria y tosferina, o incluso si vamos a viajar necesitamos estar al pendiente de pues acudir con un médico experto en viajes internacionales y salud, porque ellos son los que nos van a dar las recomendaciones, que incluye también la actualización del esquema de vacunación contra tosferina. Es decir, que esto evidencia entonces que hubo una baja en el índice de vacunación sobre tosferina en los últimos par de años después del COVID. Sí, básicamente las tasas de vacunación disminuyeron a partir de la pandemia de COVID-19, alcanzaron su nivel más bajo en 20 años prácticamente, al tener coberturas en las Américas del 87%, del 81% para la tercera dosis en 2021, por ejemplo. Entonces, y las Américas, pues está incluido México. Entonces, estas cifras son alarmantes, ya que pues es una vacuna que generalmente está ampliamente distribuida en los esquemas nacionales de vacunación de los niños, y pues necesitamos pues alzar la voz, levantar, digamos que la alarma para los padres de familia para que lleven a vacunar a sus hijos, ya que suele ser una enfermedad leve, pero en niños menores de 5 años es donde suceden las complicaciones. Entonces, por eso es importante esta alerta sanitaria, este incremento de casos. Es esperado que de cada 4 años sucedan olas de contagio. Esto sí es esperado. Sin embargo, la que está en estos momentos, pues nos preocupa por justamente lo que tú acabas de decir, que pues el número de casos es sumamente elevado comparado con otras temporadas. Quiere decir que ya deberían estar haciendo las autoridades de salud, no únicamente de los estados que más han registrado, sino aledaños, es decir, en general, cada sistema de salud, pues una campaña importante de vacunación, ¿no? De concientización a las familias. Sí, exactamente. De hecho, esta vacuna está incluida en el Esquema Nacional de Vacunación. Entonces, básicamente la campaña consiste en pues hacer un llamado a los padres de familia que cumplan con digamos que los tiempos de esta vacuna hexavalente, por ejemplo, en los niños, que incluye la vacuna de tosferina, y con ello pues vamos a estar en condiciones de disminuir el número de casos e incluso la letalidad asociada a esta enfermedad. Para contexto y sobre todo también para todos nosotros, los síntomas de la tosferina son muy parecidos, nos decía, a una gripa o una influenza, pero aquí particularmente, ¿cuál es la diferencia y cuál es el tratamiento o el cuidado que debe tener cualquier persona ante síntomas como estos? Bueno, básicamente es una infección bacteriana de tipo respiratoria, es causada por una bacteria, y generalmente esta enfermedad evoluciona en 3 fases principales. Primero, la conocemos como la fase catarral, que dura de 1 a 2 semanas, que parece un resfriado común, que pues el resfriado común generalmente se acompaña de secreción nasal, estornudos, fiebre leve, tos leve e intermitente, y es el periodo más contagioso.
Después de esto viene una fase paroxística que es importante porque aquí pueden llegar a suceder las complicaciones, que es tos intensa, que dura de 4 a 6 semanas. Y son tos violenta, prolongada, la conocemos como tos coqueluchoide o tos de perro, por ejemplo. Vómito después de los ataques de tos, dificultad para respirar con los ataques de tos, incluso puede llegar a haber periodos sin poder respirar por los ataques de tos, de apnea o cianosis, que es la que se torna el color violáceo en los labios y el rostro por falta de pues, una buena respiración, una adecuada oxigenación. Y la tercera fase pues es la de convalescencia, que dura otras 2 a 3 semanas más. Suele ser una recuperación lenta, la tos disminuye gradualmente, todos sabemos que la tos no se elimina pues de manera inmediata, es una recuperación paulatina que persiste por semanas. Entonces, esto es lo que podemos decir sobre la tosferina. Niños o bebés, más bien de 6 meses o menos, es donde los síntomas pueden ser más graves, justamente. Entonces es donde se pueden presentar estas apneas, donde la toxina que provoca esta bacteria, el Bordetella pertussis, puede ser potencialmente mortal, y por eso es que ya estamos escuchando de un caso de muerte asociada a tosferina. Exactamente, en Nuevo León. Ahora viene un periodo de vacaciones de Semana Santa, Semana de Pascua. ¿Y cuál es la recomendación para personas que viajen de estados a estados, sobre todo estos en particular, donde ya hay más casos registrados? La recomendación es, antes de viajar, solicitar pues al médico tratante, el pediatra en el caso de los niños, que revisemos su esquema de vacunación, para que si es que le hace falta alguna dosis o nos pasamos o la olvidamos, la apliquen antes del viaje. Esto con la intención de que pues se dé este tipo de refuerzos. Generalmente la primera dosis de tétanos, difteria y tosferina se aplica a los 2 meses, la segunda a los 4, la tercera a los 6, o sea, es cada 2 meses, a partir de los 2 meses de edad. Un refuerzo generalmente se da a los 18 meses de edad, o sea, año y medio aproximadamente. Una segunda dosis de refuerzo se da entre los 4 y los 6 años, y un último refuerzo se da entre los 11 y los 12 años. De ahí, pues los adultos, antes de viajar, sobre todo, por ejemplo, los países o las regiones del mundo en donde se reporta una importación de más casos de esta enfermedad tosferina o difteria, pueden ser el subcontinente indio, el sur y sureste asiático y algunas partes del Caribe. Entonces, esa también es como un foco rojo para nosotros, pues recomendar con mucho mayor énfasis la actualización de los esquemas de vacunación en adultos, o si es que tenemos adultos mayores que van a viajar a Estados Unidos para ver a sus nietos, también es un requerimiento por parte de las autoridades sanitarias del visado para vacunarse contra la tosferina. Bien, pues importante el tema de salud sin duda alguna y del cual estaremos actualizando. Doctor Jorge Baruch, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ti, Josué, y saludos al auditorio. Gracias, igualmente.